Mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal. Que el amor y la bendición del Señor les acompañen. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial para mí, es sobre el Santísimo Rosario. La crítica histórica atribuye a la Orden de San Benito el punto de origen del rezo del Rosario. Y vamos a empezar contándoles de dónde proviene y vamos a iniciar hablando de cómo se fue creando todo lo que hoy conocemos como el Santo Rosario o el rezo del Santo Rosario. Al principio había unas personas que deseaban una vida de oración, de entrega completa al Señor, y se aislaban del mundo y se volvían ermitaños o ermitas. Dejaban el contacto con el mundo para vivir para Dios. Sin embargo, el vivir solo les traía graves inconvenientes, sobre todo porque al enfermarse no había quien les cuidara. Por ello empezaron a juntarse aquellas personas que tenían este llamado de Dios para apoyarse unos con otros ante tales circunstancias. Llegamos así al siglo V, tiempo donde San Benito, inspirado por Dios, funda una orden que se dedicaría a la oración, penitencia y sacrificio, así como al trabajo dentro de la orden. San Benito ordenó la oración de los monjes, marcando lo que se llamó las horas canónicas. Esto era que cada 3 horas se hacía oración. Se hacía oración dividiéndolo de la siguiente manera: el matinés a medianoche, el laudes a las 3 de la mañana, las primas a las 6 de la mañana, las tercias a las 9 de la mañana, las sextas a las 12, las nonas a las 3 de la tarde, las vísperas a las 6 y las completas a las 9 de la noche. De donde también se da el origen a lo que posteriormente se llamará la liturgia de las horas, de lo que hablaremos en otra ocasión. Los monjes que sabían leer rezaban los salmos, pero los que no, los que llamaban hermanos legos, estos se dormían o se distraían a la hora de la oración. Así que se decidió ponerlos a rezar 150 Padres Nuestros, uno por cada salmo. Pero para que llevaran la cuenta, juntaban semillitas o piedritas que unían con cordel y de esta manera podían llevar la cuenta de estas oraciones. En el año 1000, alguien creó la oración de la Ave María, uniendo los 2 saludos dirigidos a la Virgen María en la Biblia, el saludo del ángel Gabriel y el saludo que le dio su prima Santa Isabel cuando ella la visitó. Además, se colocó una jaculatoria, que es la parte final de la oración, y así es como nació lo que hoy conocemos como la oración al Ave María. Y esto hace que el rezo se diga un Ave María por cada 10 Padres Nuestros. Este fue uno de los cambios que ocurrió con el correr del tiempo, pero pasados 8 años más, esto se volvió a cambiar y de nuevo se rezaban 150 Ave Marías y 15 Padres Nuestros. Después se agregaría ciertos hechos de la vida de Jesús, ya que esto volvería a Rosario una catequesis, agregando así los misterios de donde se pensaba y se meditaba en la vida de Cristo, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Los hermanos rezaban el rosario completo diariamente. La gente común también empezó a imitar este acto piadoso, pero no tenían todo el tiempo que tenían la gente que estaba en los monasterios, que podían dedicarse a la oración más tiempo. Así que se les permitió rezar dividiendo los misterios, haciendo 5 misterios cada día, cambiando de día en día. Los misterios actualmente están distribuidos en 4 grupos que se rezan según el día de la semana en que transcurre el rezo. Así, los misterios gozosos se rezan el lunes y sábado, los dolorosos martes y viernes, los gloriosos los miércoles y domingo, y los luminosos el jueves. Cabe destacar que estos últimos fueron aprobados muy recientemente en la historia. Según la piadosa tradición, el concepto de rosario como tal le fue entregado a Domingo de Guzmán en una aparición de la Virgen María durante el año de 1214 en la iglesia de Brulé, aunque de hecho se conocía desde el siglo IX en diversas formas. Esta aparición mariana recibió el título de Nuestra Señora de Rosario. En el siglo XV fue promovido por Alano de la Roca, también conocido como Alain de la Roche o Alán de la Roca, un sacerdote y teólogo dominico, quien estableció las 15 promesas del Rosario e inició muchas cofradías del Rosario. La historia
de la devoción de Domingo de Guzmán al Rosario y la supuesta aparición de Nuestra Señora del Rosario no aparece en ningún documento de la Iglesia Católica o de la Orden Dominica, antes de los escritos de Rupp, 250 años después de que Domingo ya no estuviera. Sin embargo, una investigación reciente de Donald H. Calloway, perdón si no la pronuncio bien, que ha recibido el respaldo de algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia, busca refutar esta afirmación. Leonard Foley afirmó que aunque el rezo del Rosario de María a Domingo se reconoce como que es una leyenda, el desarrollo de esta forma de oración le debe mucho a la Orden Dominica de Predicadores. André Duval citó a Thomas Escher, a quien refirió a la existencia de un manuscrito de 1501 conservado en la Biblioteca de Múnich, en el que se indica que el rosario tuvo su origen primero en la Orden de San Benito y que posteriormente se consolidó por la obra de los cartujos y se expandió por la acción de los dominicos. En 1854 se declaró dogma de la Iglesia la Inmaculada Concepción de María, es decir, que fue virgen antes, durante y después del parto. Y debido a eso se agregó una medallita de la Virgen a un lado y la medalla de San Benito al verso, dedicando 3 Ave Marías extras, una por la virginidad antes, otra durante y otra después del parto. Luego se fueron agregando las oculatorias y la oración de la salve compuesta por San Bernardo de Claraval. Así se agregó la señal de la cruz y otros se santiguaban y se dan algunas variaciones. Algunos agregan el credo, otros fueron agregando el acto de contrición antes de empezar, muchas veces dependiendo de los tiempos en que esto se fue dando, se fue como acostumbrando a las personas a hacerlo. En el siglo XIV ya era muy popular. El 7 de octubre de 1571 hubo una guerra en el Golfo de Lepanto, en Grecia, entre los musulmanes turcos y los cristianos. Estos oraron, los cristianos, y después de terminar su oración, vino un fuerte viento que lanzó los barcos musulmanes, dándoles vuelta o estrellándolos. Y finalmente, estos ganan la guerra y el Papa Dominico San Pío V dedicó esta fecha a la fiesta a Santa María de la Victoria. Este nombre fue cambiado por el Papa Pío XIII. Llamó a esta fiesta la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y en el 1716 se expandió a la Iglesia Universal por San Pío X. El Papa León XIII, conocido como el Papa del Rosario, publicó una encíclica y 5 cartas apostólicas sobre el Rosario y agregó la innovación Reina del Santísimo Rosario a las letanías de Loreto. El Papa Pío XII y sus sucesores promovieron activamente la veneración de la Virgen en Lourdes y Fátima, a la que se atribuyó un nuevo resurgimiento del Rosario entre la Iglesia Católica. El Rosario viene del latín medieval rosario y del latín rosaleda. Es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios, 15 en la forma tradicional de la vida de Jesucristo y la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Desde el siglo XVI hasta el principio del siglo XX, la estructura del rosario permaneció esencialmente sin cambio. Había 15 misterios, uno para cada una de las 15 décadas. Durante el siglo XX, la adición de la oración de Fátima al final de cada década se volvió más común. Según la tradición católica, en Fátima, Portugal, en 1916, a 3 pequeños pastores se les apareció la Virgen María, quien les reveló que cada vez que se reza un Ave María es como si se ofreciese una rosa, de tal suerte que cada rosario completo sería una corona de rosas, concepto que había sido mencionado tiempo atrás por Luis María Grignon de Montfort en su obra El secreto admirable del muy Santísimo Rosario. No hubo otros cambios hasta el 2002, cuando Juan Pablo II promulgó la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la que consideró oportuna la adición de 5 nuevos misterios al Rosario, los misterios luminosos. Instituyó 5 nuevos misterios luminosos que son opcionales, aunque la variación de estos ya había sido propuesta por personas como Luis María Grignon de Montfort y José Preca, y fueron implementadas a mediados del siglo XX por figuras como Patrick Peyton. Las letanías son breves invocaciones a Jesús o a María
o a los santos, que se hacen en grupo, y el que las dirige dice una parte y el pueblo contesta otra. Su uso se inició en Oriente y luego a toda la cristiandad, y se usaban en las procesiones, y se hicieron muchas de ellas. Las más importantes o más recordadas son las venecianas, pero las más populares son las lauretanas, usadas en las peregrinaciones al santuario de la Virgen de Loreto. Pero fue hasta 1590 que los papas Sixto V y Clemente VIII dieron indulgencias a quienes las rezaran y añadieron algunas invocaciones más. Ahora el Papa Francisco en los tiempos actuales ha agregado 3 más, tiene propuestas 3 más, que son Madre de Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo y Ayuda de los Migrantes. Estas letanías están siendo promovidas por el Papa Francisco. Sin embargo, cada quien podría crear sus propias letanías, es decir, nosotros podríamos crear una propia que nosotros digamos en nuestra oración personal, y eso no es algo que no podamos hacer. Si bien es cierto, las letanías no son parte del rosario, tampoco no quiere decir que no las tengamos que hacer, porque igual lo están enriqueciendo. Las referencias al rosario han sido parte de varias apariciones marianas reportadas que abarcan los 2 siglos. Los mensajes informados de estas apariciones han influido en la difusión de la devoción del rosario en todo el mundo. En Quantum Pluris, el Papa León XIII relató las devociones del rosario de San José y concedió indulgencias a favor de los creyentes cristianos que durante el mes de octubre hubieran añadido la oración de San José al final del Santo Rosario. Y así tienen diferentes variaciones dependiendo quién los rece, dependiendo muchas veces del país, muchas veces de la orden, muchas veces de las personas o de la manera en que nosotros hemos recibido esta práctica. Lo importante es que nosotros empecemos a hacerlo. Ahora vamos en el próximo capítulo de esta serie a hablar de la importancia de hacerlo. Ahorita nada más estamos viendo un poquito lo que es la historia. Vamos a cortar en este momento el tema. Les agradezco por su tiempo y espero que esta información pues les haya gustado. Dios les bendiga y sigamos siempre unidos en oración y amor con el Señor y con el rezo del rosario.